¿Se usa el microorganismo entero o solo la sustancia que produce? En muchos de estos productos, los microorganismos hacen su función durante el proceso de producción, pero no están presentes como células vivas en el producto alimentario. En otros, los microorganismos están presentes en el producto, como en muchos productos lácteos. Para hablar de los microorganismos en el siglo XXI, deberíamos hablar de la ingeniería genética. Pero antes de ver el reportaje, me gustaría que nos explicases, ¿es lo mismo ingeniería genética y biotecnología? ¿Qué diferencia o diferencias hay? La biotecnología es la tecnología basada en la biología, especialmente usada en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Se puede decir que son todas las aplicaciones tecnológicas que usan sistemas biológicos y organismos vivos, o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Y la ingeniería genética es la tecnología de la manipulación y la transferencia de ADN de un organismo a otro, que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. Dicho de otro modo, la biotecnología abarca un campo más amplio de estudios. La ingeniería genética es más específica. Y ahora vamos con el reportaje. Ingeniería genética. El enorme avance de la investigación tecnológica en los últimos años ha permitido desarrollar técnicas que permiten introducir o eliminar un gen o determinados tipos de genes de forma específica en el genoma de un organismo, para producir seres vivos, animales, plantas y microorganismos con nuevas y mejores características. Esta técnica, llamada ingeniería genética, ha dado lugar a los organismos genéticamente modificados, que son objeto de una acalorada polémica. Los científicos estudian y tratan de entender por completo su funcionamiento. Eso le abre la puerta a poder manipularlos y usarlos con fines médicos, medioambientales o simplemente comerciales. Ventajas. Permite producir compuestos que no se pueden obtener por síntesis química o que están producidos por microorganismos difíciles de cultivar. Ofrece la posibilidad de optimizar la producción de los compuestos de interés y de reducir los costes de producción. Ocasiona un menor impacto ambiental que la síntesis química, puesto que no necesita condiciones extremas de temperatura y presión. Los residuos de la producción son más fácilmente biodegradables. Hoy en día se pueden crear organismos a la carta que digieran residuos o eliminen CO2 o que produzcan biocombustibles. En la medicina, las bacterias modificadas genéticamente pueden hacer de píldoras inteligentes vivas que se integran en las células humanas y son capaces de realizar acciones concretas, como combatir células tumorales o dirigir un determinado fármaco directamente hacia tejidos dañados, y así evitar efectos secundarios. Hay tantas aplicaciones beneficiosas como la imaginación permita. Inconvenientes. No obstante, esta nueva disciplina también conlleva riesgos. En el caso de la agricultura se aumentó la producción gracias a nuevas variedades híbridas de alto rendimiento, métodos de cultivo intensivo y el empleo masivo de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, con el fin, entre otros, de contribuir a la lucha contra el hambre. No obstante, este incremento de la producción animal y vegetal descontrolado ha traído consigo nuevas enfermedades en el ganado, como el de las vacas locas, encefalopatía espongiforme, derivados del hacinamiento del ganado en las explotaciones modernas. En cuanto a la agricultura, las variedades de alto rendimiento han desplazado a las variedades locales, de las que subsisten miles de personas, perdiendo biodiversidad de plantas de cultivo y disminuyendo la variabilidad genética. Ni siquiera consiguió erradicar el hambre de las zonas en las que, por desgracia, es endémico. Otro de los interrogantes que abre esta nueva biología es qué pasará con los países pobres que no puedan acceder a la tecnología. Quizás el primer mundo pueda permitirse pagar por diseñar niños resistentes al cáncer, por hallar la solución al Alzheimer o incluso por vivir más años. De ser así, la brecha entre los países ricos y los países pobres sería insalvable. La controversia sobre las ventajas e inconvenientes de esta práctica no deja indiferente a nadie, desde la comunidad científica hasta las personas de a pie, pasando por responsables gubernamentales y, por supuesto, las empresas con evidente interés económico, quienes dictan y deciden por dónde debe transcurrir la investigación y la aplicación práctica de tales técnicas. Hoy en día hay a la venta en supermercados alcachofas de colores, mandarinas más pequeñas y coloridas,
¿Tienen algo que ver con la ingeniería genética? Según el telediario, no están de moda las frutas y verduras. Las ventas han caído en picado y por esto, científicos han creado a partir de la ingeniería genética frutas y verduras con colores más bonitos y mejores sabores sin necesidad de tierra, cultivos aeropónicos, para no tener que lavarla, para que les guste más a los niños y se demande más. Microorganismos en la industria farmacéutica. De los primeros microorganismos usados en esta industria fue el hongo Penicillium, para producir el antibiótico penicilina, y a partir de ahí se usaron otros microorganismos para obtener una gran variedad de antibióticos. La utilización de la biotecnología en la fermentación microbiana empezó en 1973, con el gen del Africa Clover Toad, que fue insertado en la bacteria Escherichia coli. Este fue el primer experimento de ingeniería genética y con esto comenzó la era de la tecnología del ADN recombinante. El primer medicamento generado mediante la utilización de estas dos técnicas, fermentación microbiana y ADN recombinante, fue una forma de insulina. La ventaja de la fermentación microbiana es que al usar bacterias y levaduras, estas crecen rápidamente en un medio de bajo costo, ofrecen muy alto rendimiento y pueden resistir fuertes tratamientos comparados con las células animales. Entre los principales microorganismos utilizados se encuentran E. coli para la producción de proteína recombinante, ya que se conoce su mapa genético, y B. subtilis, que se utiliza principalmente por su gran tendencia a secretar proteínas. Hoy en día se programan bacterias para fabricar, por ejemplo, interferón para algunas hepatitis y ciertos cánceres, eritropoyetina para pacientes en diálisis, hormona del crecimiento, que se obtenía a partir de cadáveres y de esta forma se evita el riesgo de contaminación con priones, que son los agentes causantes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los microorganismos también producen vitaminas como B12, ácido fólico, riboflavina o betacaroteno. En sus comienzos, la vitamina B12 fue obtenida como un subproducto de los streptomicetos, en la producción de streptomicina. En la actualidad, esta vitamina la producen varias bacterias, entre estas Propionibacterium friedenreichi, Propionibacterium shermani y Pseudomonas nitrificans. La riboflavina puede producirse mediante bacterias, hongos o levaduras. La última tecnología se basa en la utilización de microorganismos psicrófilos en la síntesis de nucleósidos por intercambio de bases. Estos compuestos tienen interés como medicamentos genéricos de actividad antirretroviral, antitumoral o para terapia antisentido. La inmovilización de los microorganismos permite obtener biocatalizadores muy estables, consiguiendo que el proceso sea más rentable. Se pueden almacenar a 4 grados centígrados durante al menos 75 días, sin pérdidas de actividad. Así que se pueden reutilizar más de 30 veces sin que se observen pérdidas de actividad mayores del 15%. Sin embargo, existen ciertas limitaciones en la utilización de bacterias y hongos para procesos industriales, ya que muchas veces estos organismos liberan proteasas junto con la proteína de interés, y también puede haber presencia de endotoxinas en el caso de las bacterias, y muchas veces estas bacterias forman cuerpos de inclusión, productos impuros, lo que dificulta la tarea de recolectar el producto. En los últimos años, el abuso que se ha hecho con los antibióticos, como no terminar los tratamientos o la automedicación, ha hecho que las bacterias se hagan resistentes, por eso muchos antibióticos ya no nos hacen efecto. La solución para desarrollar nuevos antibióticos puede estar en la cristalografía de proteínas, que es una manera de estudiar los mecanismos que emplean las bacterias para ejercer esta resistencia, estudiando las bases moleculares de procesos biológicos en general. Hoy en día la cristalografía es indispensable para ver y entender la estructura de estas proteínas que por su ínfimo tamaño son imposibles de apreciar con un microscopio. Para ello necesitamos obtener nuestra proteína de interés en cantidad y pureza suficientes para obtener unos cristales que someteremos al bombardeo de rayos X. Una vez conocemos estas moléculas, podemos pensar cómo influenciarlas, inhibirlas o bloquearlas para que no ejerzan resistencia. Otra vía posible para erradicar bacterias resistentes son los fagos, que secretan enzimas que matan a las bacterias resistentes. Estos fármacos se llaman enzibióticos. Se han probado con éxito en ratones y conejos. Parece que esta nueva generación de medicamentos combate las infecciones bacterianas y previene enfermedades de origen vírico como la otitis. Los antibióticos destruyen todas las bacterias indiscriminadamente. La ventaja de los enzibióticos es que atacan solo a un tipo de bacteria patógena. Por eso, esta nueva generación de medicamentos abre un campo de posibilidades en el descubrimiento de nuevos fármacos más efectivos y con menos posibilidad de crear resistencias. Por otro lado, los medicamentos también son susceptibles a contaminación microbiológica por diferentes vías,
Entre ellas podemos citar aire, agua, personal, equipo, limpieza ineficiente, etc. La presencia y crecimiento de microorganismos indeseados en los medicamentos puede ocasionar riesgos importantes para la salud o alterar las características farmacológicas del mismo, siendo inimaginables las consecuencias que esto puede ocasionar. Por esta razón, todas las zonas de fabricación, almacén de materia prima, producto terminado, laboratorios, acondicionado y envasado deben mantenerse en condiciones específicas de higiene, libres de polvo y microorganismos.